Listo. Esto que pues, les estoy mostrando aquí es un proyecto de semestres anteriores, pues, de estudiantes de la materia. Ahora les voy a presentar también uno de grado para que se guíen un poco de cómo deben redactar como tal la sección de los métodos, pues de manera correcta. Y que otra parte de nuestro trabajo nos va a ayudar o nos va a servir para poder redactar pues esa parte de los métodos. En el caso de este trabajo, bueno, de esta manera les van a aparecer a ustedes ahorita que descarguen de Teams la revisión del avance 1 del proyecto. Tienen que descargarlo y luego en unas nubecitas que les puede aparecer ya de esta manera o una nubecita por aquí chiquita, ustedes le dan allí clic y les van a aparecer cada uno de los comentarios pues, que se les realizó en cada parte de su trabajo. Aquí está lo que este estudiante pues realizó en su... Profe, Dime. no sé, Profe, pero yo no estoy viendo yo solamente tampoco. el grupo Listo, 1. entonces, espérenme. Ahora sí. Sí, ya. Bueno, aquí lo que les estaba diciendo, este comentario, así les va a aparecer la revisión de sus trabajos. Les puede aparecer de esta manera, con esta lineecita, en algunos computadores no aparece el comentario así grande y con la línea de una, sino que les aparece como una nubecita así chiquita a este lado, aquí en la hojita, entonces ustedes le dan en esa nubecita y ahí les va a salir este mismo pues, comentario allí en la revisión que les hice a cada uno de ustedes. Entonces, para que verifiquen, porque en las diferentes partes de, o secciones del proyecto les van a aparecer a esas nubecitas, dependiendo de lo que deban de corregir. A la mayoría, pues digamos que les fue bien, incluso uno de los grupos sacó 5, el grupo número 7, sacó 5 en su proyecto, se entregaron todo de manera correcta, con las citas como se les había pedido, toda la información la tenían ahí contenida en el mismo orden, con la plantilla, o sea, no presentaron ningún error como tal, entonces pues uno de los grupos sacó 5 de todos los grupos que están viendo la materia de seminario de investigación, solo pues aquí sacaron 5. Los otros también, digamos que sacaron buenas notas, pero pues no llegaron a esos 5, pero aquí sí. Entonces también es como, hay una mención de felicitación, porque pues tenían todo correcto. Ahora, regresando aquí, lo que les estaba diciendo es que por medio de estos ejemplos pues, que les estoy aquí presentando, en este caso, esta es la primera o el primer ejemplo de trabajos anteriores, semestres anteriores, pues de los estudiantes de la materia. Para este alumno lo que hizo fue crear una guía para iniciar un proceso de emprendimiento. Todo lo que él realizó para poder crear esa guía lo hizo basándose en información que consultaba en internet, información que él revisó en internet de otras guías ya existentes, pero en el caso de él, lo que hizo fue modificar y con la investigación de diferentes guías para emprender, crear una nueva. ¿Por qué? Porque digamos que él tiene un proyecto de emprendimiento, pero al momento de realizar pues el trabajo inicial con esa parte, no solo de este proyecto, sino que anteriormente pues él ya venía trabajando en su emprendimiento. Cuando realizó la revisión de esas guías en internet, se dio cuenta que eran muy complejas de entender. Habían algunas pues que tenían información que realmente pues no podían como diligenciar. Entonces él tomó la decisión de, como se le presentó esa dificultad, entonces de crear una guía nueva que fuera más amigable pues para las personas que quieren emprender y la entiendan de una mejor manera. Aquí están los objetivos. ¿Por qué les pongo los objetivos? Porque resulta que para yo poder plantear lo que tiene que ver con materiales y métodos, que pudieron de pronto evidenciarlo en el trabajo que hicieron hace 15 días, en donde analizaron la sección o esta sección en esos artículos científicos,
pues dependían de los objetivos. Entonces, aquí también dependen de los objetivos y en ese sentido, del objetivo general y de los objetivos específicos. Para poder yo plantear la sección de métodos del proyecto, sí o sí, tengo que tener de manera correcta, tanto redactado pues aquí los objetivos, como también que sean alcanzables. Entonces, para el caso de este estudiante, se planteó pues el siguiente objetivo general. Dice, presentar una propuesta de guía para iniciar un proceso de emprendimiento estableciendo todos los pasos y conceptos que se deben tener en cuenta para dicho desarrollo. En cuanto a los objetivos específicos del planteó 5 objetivos, digámoslo sí, son muchos objetivos, pero al final de este proyecto, terminando semestre, logró cumplir esos 5 objetivos. Y ya les voy a mostrar por qué los alcanzó a cumplir. Porque toda la información que él tenía allí para elaborar o crear esas guías, pues era información tomada de internet, en donde él se guió en cuanto a definir conceptos, eso lo encontró en internet, en diferentes tipos de fuente. En cuanto a describir los pasos a seguir para desarrollar un emprendimiento, entonces también lo encontró en internet. En cuanto a la parte de establecer las bases, entonces información tomada de internet, él adecuó pues, para su guía ciertas cosas, pero pues toda la investigación fue netamente revisión de literatura y tomada de internet. Analizar cuándo un emprendimiento debe continuar o debe ser interrumpido, mostrar herramientas que ayuden a plantear el desarrollo de un emprendimiento. Entonces, les voy a mostrar la sección de métodos que él redactó. Para el caso de este proyecto, esa sección de metodología de métodos es muy corta. Aquí está. Pero con la información contenida en esos 3 párrafos que están allí, él alcanzó a cumplir como tal todos los objetivos. Ya les voy a leer y pues les voy a ir explicando. Listo. Entonces dice, se realizará una investigación descriptiva de observación y análisis, se detallará el estado actual de documentos y conceptos de individuo con conocimiento y experiencia en la formulación y evaluación de proyectos de éxito que nos permite identificar y reunir los puntos adecuados para el desarrollo de este proyecto. Entonces ahí ya me está diciendo que por medio de esa investigación descriptiva, de observación y de análisis, pues va a tomar la información para poder lograr los objetivos del proyecto. En el siguiente párrafo dice método de investigación, entonces ahí ya me va a hablar más sobre el tipo de método que él va a utilizar. En el caso de este estudiante, utilizó uno que se llama lógica deductiva. Algo que me preguntaban es, bueno, profe, ¿yo cómo me doy cuenta qué tipo de investigación tengo que usar? Él allí, por ejemplo, puso la descriptiva, observación, análisis. ¿Cómo me doy cuenta? Pues yendo a internet a buscar qué tipos de investigaciones hay y dependiendo del concepto de ese tipo de investigaciones, pues así mismo ustedes podrán verificar cuál van a utilizar en su proyecto para lograr todos los objetivos específicos y en general que planteen allí. Luego, puso como método de investigación, tendrán en cuenta la lógica deductiva, porque se basará en datos y hechos ya construidos, teniendo en cuenta las diferentes teorías, principios o casos particulares. Y me dice que es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para dar explicaciones particulares. Y pues así cita la información que tomó como tal de internet. Luego dice, la presente investigación se enfocará en el uso de material y métodos existentes para tener una información clara y precisa, logrando igualmente conclusiones pertinentes para el diseño de la guía, las fuentes externas, como se mencionaba pues al inicio, y se conformarán o las fuentes que van a investigar son de 2 tipos de fuentes. Está la primaria, que hace referencia a libros, a monografías, tesis o artículos y manuscritos pues, que él consultó, y a las secundarias que son revistas de resúmenes, enciclopedia, y ahí pues pone entre otros, pueden ser sitios web, periódicos, bueno, de más información. Entonces, él con
esta metodología, que solamente está en una página y son 3 párrafos, logra alcanzar los 5 objetivos específicos que tenía planteados en la introducción, ahí al final. ¿Qué tan extenso debe ser esta sección de métodos? Entonces les voy a mostrar otro proyecto, porque la extensión en cuanto a páginas va a depender de algo, y es de lo que yo necesite, de todos los procesos o del paso a paso que yo requiera para poder lograr alcanzar los objetivos. Entonces, dependiendo de eso, o voy a necesitar mucha información para poder alcanzarlos, en donde pueden haber datos numéricos, donde pueden haber fórmulas, en donde puede haber desarrollado una encuesta. Entonces tengo que poner cuál fue la encuesta que yo realicé, cuáles son las preguntas, cómo son las preguntas. Entonces el detalle va a estar en cuanto a los objetivos que ustedes tienen planteados. Recuerden que los objetivos sí o sí al final de este semestre, cuando presenten su trabajo, su proyecto que hagan la exposición, tienen que lograrlo. Entonces, ahorita que terminen de explicarles lo que tiene que ver con estos métodos, pues requiero primero que vayan y descarguen lo que se les revisó. Sobre eso que descargan allí, van a trabajar, o sea, sobre esa misma plantilla que les hice las correcciones, tienen que seguir poniendo lo que está, los métodos y las demás secciones que continúan. Tal cual como aparece en la plantilla. ¿Por qué se los menciono? Porque yo vi que algunos eliminaron información de la plantilla. Eso no se podía hacer. Lo que tenía que hacer, solamente las que yo les decía, eliminen esta información. La demás, si debían dejarla, y la entrega tenían que hacerla sobre la plantilla, entregar la información que se les estaba pidiendo, y lo demás que no se les pedía, pues se dejaba allí con la información de la plantilla. Ya cuando la vayan a diligenciar, pues sí borran lo que no necesiten, pero debían entregarlo de esa manera, para que tengan ahí presente tal vez los que a partir de métodos y resultados y todo lo demás eliminaron de la plantilla, pues deben tomar la plantilla original y mirar cómo está de la manera correcta la numeración, la sangría, bueno, todo lo demás para que les quede tal cual como está en la plantilla, porque pues eliminaron la información. Este es un segundo proyecto también de estudiantes de la asignatura. Este lo realizaron en una empresa de uno de, pues que trabajan uno de estos estudiantes allí en esa empresa, y lo que hicieron fue esta parte del mantenimiento autónomo dirigido en la industria. En el caso de ellos, pues lo hicieron en la empresa y lo aplicaron como tal a la empresa. Ya les voy a mostrar cuáles son los objetivos que ellos plantearon. Aquí estamos. Entonces, el objetivo general es diseñar un formato de lubricación para cada máquina en esa empresa pues industrial. Y los objetivos específicos tienen capacitar al personal operativo en mantenimiento autónomo y lubricación. Y el otro es capacitar al personal en los métodos de las 5S, pues utilizando esa metodología. Voy a Pero no está mostrarles ya. compartiendo eso. ¿No les aparece? ¿Ahora sí les aparece? Sí. Listo. Entonces, lo que les estaba mencionando, hicieron este trabajo en una empresa en donde lo que querían era crear como una plantilla para poder hacer mantenimiento a la maquinaria pues de manera correcta. Entonces aquí están los objetivos: diseñar el formato de lubricación para cada máquina pues en la empresa, capacitar al personal operativo en mantenimiento autónomo y lubricación de las maquinarias, y capacitar al personal en esta metodología que se llama 5S. Luego voy a ir a la metodología, o en este caso pues que se denomina método. Aquí está. Entonces, ellos lo que hicieron fue, en este primer párrafo que redactaron, es indicar pues dónde iban a realizar su investigación. En este caso, pues allí dice la empresa, dónde está ubicada, con qué población iban a trabajar. Entonces, en este caso, con el área de producción, justo en la parte de conversión del papel,
me menciona pues más información en cuanto a la clasificación del personal, porque habían pues diferentes máquinas, entonces lo clasificaron dependiendo de las máquinas de corte, los que estaban en las empacadoras y lo que estaban, personal que estaba en las encajadoras. Luego de allí mencionaron los horarios en que trabajaban allí, tanto el día como los turnos. Entonces ahí mencionaron ese tipo de información. Y luego aquí, pues están indicando una de las metodologías que van a utilizar para poder hacer este mantenimiento autónomo de la maquinaria en esta empresa. Algo importante a tener presente es esto. Miren que siempre antes de yo incluir una tabla, o miren que aquí también me habla de imagen, debo mencionarla en un texto. O sea, yo no puedo ir de una en ninguna sección de mi proyecto, sea en información que tenga el planteamiento del problema, en los métodos, en los resultados, en una discusión. No puedo poner una tabla sin antes tener un texto antes que me indique qué se va a encontrar en esa tabla. Entonces aquí, pues, ellos están diciendo que lo que se va a encontrar es esta información del mantenimiento autónomo según esta metodología. Y dice pues que está allí como tal en la tabla 1. Luego dice que en la imagen 1 pues voy a encontrar lo que tiene que ver con la metodología 5S. Entonces aquí está la tabla. La tabla debe tener esta información también, en donde se le pone un rótulo, que será esto que aparece aquí. Tabla, el número de posición, en este caso esta es la primera tabla que tiene este trabajo, entonces por eso le pusieron tabla 1, y el título que le dieron a esa tabla. Si la tabla fuera tomada de internet, ¿qué debo hacer? Pongo pues este mismo rótulo, pero justo aquí al final debo incluir la cita de donde yo tomé la información. Entonces ahí pues pondré los autores o el autor de donde se tomó la información. Y pues todas las tablas deben estar iguales, o sea, no puedo poner en mi trabajo una tabla que tenga un tipo de línea y otra tabla que tenga otro tipo de línea o de diseño, porque no está de la manera correcta. Entonces, todas las tablas deben tener el mismo diseño. Acá está el segundo punto, en donde me habla de las metodologías 5S, entonces aquí me explica de qué se trata ese método. Me mencionan aquí, miren, la definición de ese método de las 5S, de qué se trata, ponen la cita pues donde tomaron como tal la información. Luego acá me dicen los principios en que se basa la metodología 5S son los siguientes, y me dice que la imagen 1, entonces mire, antes de poner yo una tabla o una imagen, sí o sí, o una gráfica, debo tener un texto que me indique que voy a presentar aquí. Y luego pues allí sale imagen 1, el nombre que le dieron, está allí pues como tal lo que está en esa imagen, la definición de esas 5S, y al final pues de dónde tomaron la información. Aquí pues hay más información de definición de cada una de esas S que aparecen en esa metodología. Luego me van a hablar de otro proceso que realizaron, que van a realizar para su proyecto, y es la lubricación pues de la maquinaria. Entonces allí me explican cuál es la función de esos lubricantes, para qué sirve, me habla de los tipos de grasa, cómo se mide la viscosidad de ese grado. Entonces allí digamos que hay una metodología con una numeración y una calificación. Por acá me dicen de dónde ellos tomaron la información. Por acá habla de la selección de la viscosidad, en donde pues según la clasificación que les mostré anteriormente, entonces ahí eligen como unos grados, y aquí me están indicando cómo ellos en esa planta de producción iban a hacer esa parte de la lubricación, el mantenimiento de la maquinaria, y cómo iban a aplicar la metodología 5S pues allí en la empresa. Y pues me indica más información sobre esas metodologías, recomendaciones. Luego por acá me dicen cómo van a aplicar la grasa, e incluso pues tienen dos imágenes en donde me indican cuáles son los elementos que van a utilizar
Aquí me dice es una engrasadora manual, me dan las características, dice que de 30 libras, me ponen donde tomaron la foto. Esta de acá es una bomba y me dice las especificaciones de esa bomba, qué tipo de bomba es y de dónde tomaron la información. Entonces, si revisamos, bueno, por acá sigue más para otro grado de grasa, cómo son las condiciones, qué se recomienda, cómo se debe aplicar. Entonces, miren que aquí dice que para lubricar ciertos elementos de la máquina o ciertas partes se deben utilizar. Allí dice cepillo, cómo lo deben hacer. Bueno, describen todo el proceso que van a realizar en la planta para poder hacer el mantenimiento. Este proyecto solo tenía planteados dos objetivos específicos, que se los voy a mostrar de nuevo. Y por medio de esa información que me mencionaron, en la metodología en donde me hablaban de el paso a paso del mantenimiento autónomo, que es la tabla que yo les mostré, luego me hablaban de las 5 S, me explicaba de qué se trataba esa metodología y cómo aplicaban las 5 S en la empresa, y al final me habló de la metodología de lubricación de la maquinaria, en donde daban lo de la grasa, lo de la viscosidad, sobre los materiales que iban a utilizar, que era lo de la bomba y esas imágenes que estaban allí. Solo son dos objetivos específicos, pero si vamos a contar la cantidad de páginas que tiene este proyecto para su metodología, solo con dos objetivos específicos, son casi 5 páginas. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y aquí hay otro pedacito. Entonces son 4 páginas y media que ellos requieren para poder cumplir con esos dos objetivos específicos. El pasado que les mostré, aunque eran más objetivos específicos porque eran 5, solo con una página fue suficiente para poder demostrar cómo se iban a alcanzar. Entonces, dependiendo de lo que ustedes tengan en sus objetivos específicos, pues asimismo tendrán que definir si requieren de mucha información, como por ejemplo en este proyecto que estamos viendo, o si realmente no requieren de tanta información para indicar cómo van a alcanzar esos objetivos específicos. Les voy a mostrar otro trabajo, pero este sí ya es un trabajo de grado, donde yo fui evaluadora. Todavía no se los estoy poniendo aquí en la presentación, todavía no lo estoy compartiendo, ya lo voy a compartir. Ya. Listo. Entonces aquí es un proyecto de grado. Ellos tenían como tal un diseño de un prototipo de punto ecológico para poder pues aplicarlo aquí en la universidad. Creo que la clase pasada les había mencionado, no recuerdo si fue a este grupo, pero he hablado un poquito sobre ese prototipo, en donde ellos pues lo que plantearon era que en esos puntos donde aparecen esos 3 tarritos de colores, pues hiciera de una manera correcta, como tal, pues la recolección y la disposición de todos esos sólidos en la universidad. Ese prototipo era interactivo, actuaba de manera inteligente y adicional a eso, ellos pues tenían ciertos elementos, tenían una cámara que tenía reconocimiento allí por medio de láser, una pantalla en donde por medio de un software tenían como un personaje o un muñequito que cada vez que la persona llegara a esos carros de basura, de ese prototipo inteligente, ecológico o punto ecológico inteligente, pues de una por medio del infrarrojo lo reconociera, inmediatamente el personaje apareciera en la pantallita que tenía allí, tenía micrófonos y tenía baffles, porque el muñequito empezaba a interactuar con la persona, indicándole dónde debía, como a qué residuo tenía en su mano. Entonces la persona decía una botella de plástico. Luego el muñequito reconocía esa voz y comandos de software, pues procesaba la información y le decía a la persona, debes depositar este residuo en tal caneta. Y eso fue lo que ellos pues crearon para su trabajo de grado, estudiantes de ingeniería en sistemas y otros de electrónica.
Entonces, para el objetivo pues planteado de lo que les acabé de contar es crear un prototipo para un punto ecológico inteligente que brinde información precisa y de utilidad para la clasificación de residuos sólidos de tal forma que permita la correcta separación de los residuos en la universidad. En cuanto a los objetivos específicos, ellos se plantearon 3 objetivos. Miren que esto es un trabajo de grado y hacer un trabajo de grado, pues uno piensa, no, se van a plantear demasiados objetivos para poder hacer su trabajo de grado. Miren que ellos tienen 3 específicos o tenían 3 objetivos ahí específicos y con eso, pues pudieron presentar su proyecto y graduarse. Entonces no hay necesidad de yo mencionar muchos objetivos específicos, sí, deben ser por lo menos 2, pero yo les decía, o sea, máximo 3 es suficiente para que les den tiempo, para que logren y que esos 3 que van a alcanzar lo hagan pues de la manera correcta. En cuanto a estos objetivos, entonces el primero tenían ellos en implantar un sistema de reconocimiento de voz y detención de presencia humana en el prototipo. El segundo, diseñar un sistema que permita la integración de un mecanismo con un software de reconocimiento de voz que permita indicarle al usuario pues qué tipo de residuo tiene y a dónde debe depositarlo. Y el tercero, utilizar medios audiovisuales informativos que permitan diferenciar claramente los tipos de materiales que pueden ser reciclados dentro de los puntos ecológicos. Entonces ellos aquí en este punto final, en este objetivo final, tenían como tal también una partecita de educación ambiental, donde salía allí pues un corto video, en donde les mencionaban pues los tipos de residuos y cuáles se podían reciclar y cuáles no se podían reciclar. Voy a mostrarles ahí la metodología. Tengo ahí también un poquito la señal inestable, entonces si de pronto me quedo por momentos callada es porque estoy esperando que regrese otra vez la conectividad o la señal. Voy a mostrarles la metodología de ellos. Como les digo, esto es un proyecto de grado, esto es mucho más amplio, no quiere decir que ustedes pues en lo que van a presentar de su proyecto aquí pues van a tener tanto detalle como ellos, pero sí tratar de ser o entrar en detalle en lo que más se pueda. Entonces, en el caso de ellos, para que funcionara ese prototipo, dividieron su proyecto en 4 fases. La primera fase ellos la denominaron detención, entonces ahí me explican cómo va a ser la detención, me dice que por medio de un sensor, me habla de estímulos, me habla cómo va a interactuar por medio del sensor esa pantalla y ese personaje que ellos crearon para este punto ecológico. Luego me habla de una segunda fase que es la interacción, este es el segundo objetivo específico, en donde se hablaba como tal de ese reconocimiento de voz del ser humano, pues con esa parte multimedia. Entonces allí me explican cómo lo van a hacer, dice que por medio de archivos multimedia, por comandos de voz, bueno, explican allí, hablan de algoritmos, pues ya tiene más que ver con la parte de sistemas. La identificación, entonces también me indican cómo van a identificar y hacer esa detención de la voz de la persona cuando se acerque allí y hable a ese prototipo. Luego habla de exposición, que será la fase final en donde ya se realiza la interacción y luego como tienen allí videos de educación, entonces ahí también pues se reproducen los videos de educación y en este punto pues también ese prototipo le indica a la persona en qué tarro debe de ir ese residuo pues que tiene en su mano. Luego por acá ellos ampliaron la información, entonces crearon esta figura en donde habla sobre el hardware, la tarjeta que van a utilizar, que es esta que está aquí, a esa tarjeta las entradas que van a tener, entonces allí habla una que es de la interfaz de video de audio, por acá habla de unos indicadores LED que son unas lucecitas pues que van a tener allí como tal para que funcione pues de la manera correcta. Por acá habla del micrófono, del sensor ultrasonido, por aquí ya habla lo que tiene que ver con el software. Yo creo que de pronto eso que les estoy ahí medio mostrando lo entiende un poquitico más
Jimmy, pues porque tiene que ver mucho con su carrera, esa parte del hardware y esas tarjetas, entonces ahí yo creo que él está entendiendo un poco más, pues eso. Pero aquí es como para mostrarles el detalle de cómo ellos explicaron en su trabajo la metodología, incluso crearon este gráfico para que quede mucho más fácil de entender cómo van a conectar todo lo que ya mencionaron anteriormente de esas 4 fases en que ellos dividieron el proyecto a esa tarjeta, el software que van a utilizar, cómo se llama y cómo va la información. Luego por acá me habla ya de cada una, esta ya es la parte como de los materiales en donde me dice, bueno, vamos a utilizar un sensor de ultrasonido y me da las características, o sea, es tan exacto que me dice la serie, cómo se llama, cómo funciona, el tamaño, miren que por aquí hablan como de un tamaño, a dónde va a ir conectado, entonces allí también me mencionan el sensor de sonido, luego por acá en una imagen me indica cómo van a conectar a esta tarjeta o a esta placa ese sensor de sonido, por medio de qué, en qué entradas o dónde va a estar pues el sensor conectado a esa plaqueta que muestran allí. Luego por acá me mencionan el micrófono, todas las características del micrófono, que va conectado por medio de una tarjeta de sonido USB, de no sé cuántos canales, bueno, toda la información detallada en las partes y los elementos que van a utilizar para poder crear ese prototipo ecológico y para poder lograr los objetivos específicos que se habían planteado. Entonces, por aquí, en el gráfico me dicen, en esta entrada se va a conectar el sonido, esta es como la USB, donde va a ir conectado este micrófono, y así sucesivamente me va a explicar los indicadores de esa luz allí LED, entonces cómo son, en dónde van a aparecer como tal en la gráfica, creo que está por acá abajo la gráfica, se me bajó, ajá, sí, aquí está. Entonces, estos son los que van a utilizar, ahí me menciona pues todas las características, luego aquí en dónde los van a conectar, entonces allí me dice que qué tipo de luz y en dónde va a ir cada uno de ellos. Por acá se menciona la interfase del video, entonces lo mismo, especificaciones de los materiales por medio de un texto y luego se apoyan por medio de una figura. Y miren que lo que les mencioné, voy a incluir una tabla en mi trabajo. Antes en un texto tengo que mencionar de qué se trata, lo que se va a incluir en esa tabla, en ese gráfico. Siempre aquí ustedes con este trabajo pues de grado se puede ver mucho más en donde si hay una tabla, entonces en el texto me dicen, en la tabla tal se va a encontrar tal información. En este caso dice, en la figura se puede observar el display utilizado, además en la figura 20 se presentan diagramas de conexión del display, la tarjeta Raspberry y por acá pues son los gráficos que están allí. Entonces no solamente voy a poner una figura y ya, y ponerle el nombre y el rótulo, sino que adicional a eso tengo que poner un texto en donde voy a incluir el número de la figura y qué se va a mostrar ahí. Si es un diagrama de barras, entonces lo mismo. En el diagrama de barras que se presenta a continuación, se puede encontrar la siguiente información, describen más o menos de qué se trata y luego ponen el diagrama. Si es una tabla, lo mismo. Y aquí ya habla de los parlantes, dónde van a ir conectados los parlantes, bueno, funciona. Y incluyen ahí toda la información y este ya es como un gráfico final en donde me dice dónde va a ir conectado absolutamente todas las cosas que van a necesitar para poder crear ese prototipo de las luces, de la parte del sonido, de la parte aquí como tal del audio, de la pantalla que va por acá, del software, bueno, todo lo que está allí es referente a esa parte de la metodología. Si contamos cuántas páginas hay de esta metodología, creo que son como alrededor de 10 páginas, pero porque es un proyecto de grado, entonces requieren más detalles. Pero en el caso de ustedes va a depender de esos objetivos que ustedes se han planteado, para que lo tengan allí presente y es
Solo depende la extensión de mi sección de métodos en el proyecto de lo que requiero para alcanzar los objetivos específicos. Puede ser que unos requieran de mucho, puede ser que otros no. Si, por ejemplo, unos tienen encuesta, entonces allí, justo en la sección de métodos, tendrán que indicarme qué tipo de encuesta van a realizar, cuántas preguntas, si tienen la población definida, si es solo a hombres, solo mujeres, solo a los estudiantes de la universidad o a personas por fuera de la universidad, si tienen un rango de edad, entonces indicar cuál es el rango de edad de las personas que van a responder la encuesta. Y también tienen que poner en un cuadro la encuesta que van a elaborar con las preguntas pues allí indicando pregunta número 1, cuál es la pregunta que van a realizar y así sucesivamente con cada una de esas preguntas. ¿Tienen alguna duda? Bueno, según ese silencio, para todos está claro lo que debe de ir en esa sección de métodos del proyecto. Voy a compartirles ahorita lo de la actividad, igual ya les apareció publicada allí en Teams de lo que deben realizar de este segundo avance. Ya les voy a mostrar la fecha máxima de entrega, pero pues antes de realizar esta sección de métodos, pues deben hacer las correcciones de las otras secciones que entregaron en el avance 1. Pues las niñas que sacaron 5 ya podrán desde hoy avanzar en la parte de los métodos porque pues no tienen correcciones como tal. Entonces, avance 2, métodos. Este avance 2 del proyecto es nota del avance final de la materia. Entonces, para que lo tengan aquí presente, que es nota de eso, no de ese avance que está pues terminando en cuanto a evaluación, ya se debe haber terminado. Y en cuanto a subir las notas al sistema, está habilitado hasta el 8 de mayo. Igual ahora les voy a compartir un momentico aquí en la pantalla el calendario académico para que miremos algunas fechas de entregas de, por lo menos, este avance 2, les doy la fecha, y también de la presentación final del proyecto. Listo. Aquí está la información en donde otra vez les pongo las partes que ya entregaron, pero como tienen correcciones, por eso vuelvo en este avance 2 a ponerles las mismas partes. No voy a eliminar los comentarios que les hice yo, solo van a eliminar el comentario general que les puse al final del marco legal, pero esas nubecitas que les aparecen ahí no las van a eliminar todavía. Solo las van a eliminar cuando ya terminen de hacer todas las correcciones y eso va a ser antes de la entrega final del proyecto ya completo. Entonces, para este avance no lo van a eliminar, lo que yo les hice de correcciones, en el avance 2 tampoco, pero ya cuando ustedes vayan a hacer la entrega o presentación final de ese trabajo escrito con todas las partes, pues lo eliminan. Por ahora no. Utilizar la plantilla, no recuerdo si en el grupo de ustedes alguien no utilizó la plantilla, creo que no, creo que todos utilizaron la plantilla porque les revisé todos los trabajos, sí. En el caso de ustedes utilizaron la plantilla de manera correcta, debe tener pues la portada, yo les hice correcciones en la portada, entonces para que por favor pues la realicen. En el punto 3 aparece la introducción de manera completa, entonces allí deben verificar porque creo que un grupo no entregó la introducción completa, o sea, hasta los objetivos, sino que simplemente en el título que decía introducción puso una información y ya, no plantearon el problema y no crearon la pregunta de investigación, no le pusieron justificación y tampoco plantearon objetivos. Entonces, ese trabajo quedó de manera incompleta y por eso, pues, allí se dio como tal afectado la nota, porque aquí yo les había hecho esta indicación en donde decía estructura completa y que fuera con planteamiento del problema para proyectos.
y solamente redactaron una introducción de 1 o 2 párrafos en ese título que decía introducción, pero no hicieron el planteamiento del problema, no crearon la pregunta de investigación y no redactaron ni justificación ni objetivos. Entonces, pues prácticamente entregaron el proyecto totalmente incompleto. En el marco referencial, entonces aquí está la extensión de las páginas y, como les dije, tienen que verificar los comentarios que les realicé. En algunos casos, las citas no lo tienen de la manera correcta, entonces deben adecuarlo a las normas APA, porque si no, pues les va a seguir afectando el no ponerlo de la manera correcta en la calificación de su trabajo. Entonces, para que tengan allí eso presente. Lo otro es también verificar el tipo de cita que están realizando para así mismo tener en cuenta las características que debe llevar, si lleva el número de página o si no debe llevar el número de páginas, si va entre comillas, si va inmerso en el texto, bueno, todo lo que ya se les había explicado. Esa es esa parte. Todo lo del marco referencial debe de ir citado. Toda la información que yo tomé de internet para este marco, o sea, en el marco teórico, en el marco conceptual y en el marco legal, sí o sí tiene que ir citado. Y lo que ya van a redactar, que es nuevo, que es para la segunda entrega, es esto que tiene que ver con los métodos del proyecto, que fue lo que les acabé de explicar con los ejemplos de semestres anteriores. Y aquí, pues hay unas indicaciones, las citas y todo el trabajo en normas APA, la tabla de referencias, solo un integrante debe subir el proyecto. Esta fecha que aparece aquí no es para ustedes. La fecha que deben de entregar ese avance 2 del proyecto es el día viernes 13, entonces ese día pues tendrán que hacer la entrega. En la tarea que está en Teams programada y está la fecha correcta. ¿Qué debe llevar ese avance 2? Entonces aquí me dice, redactar la sección de métodos de la manera correcta. Por cada objetivo específico se debe plantear una metodología con sus respectivos materiales y esta sección me va a llevar a cumplir cada meta, o sea, cada objetivo específico que planteé allá al final de la introducción en mi proyecto. Esta última parte no lo van a hacer así, lo van a entregar por tarea como han hecho la entrega de los otros trabajos. Entonces, por tarea entregan el archivo. Recuerden, ahorita deben descargar el archivo de su proyecto que está calificado y revisado y sobre él van a trabajar. No van a eliminar los comentarios, todavía no. Van a trabajar, a hacer correcciones sobre esos comentarios y ya pues al final eliminarán esos comentarios y otro tipo de cosas que aparecen allí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, entonces voy